Después de todo ese suceso, podemos ver cómo el profesor Takayanagi les advirtió a sus alumnos sobre el acoso hacia Ao no. Eso había ocurrido hacía unos 30 minutos. Luego cambiamos de escena a la sala de reuniones de los profesores, donde se había convocado una reunión de emergencia por el caso de Ao no. Allí llegan el director y el subdirector. El director, al estar frente al profesor, agacha la cabeza y le agradece por haber informado de inmediato sobre lo sucedido, diciéndole que no hay nada más importante que saber todo lo que pasa en el colegio, en especial si se trata de algo negativo. El profesor Takayanagi responde diciendo que no debería culparse, pues lo más probable era que todo fuese responsabilidad suya por la manera en que gestionaba a sus alumnos. En ese momento parecía reflexionar sobre sus errores. Otro profesor le dice que siempre tendrán motivos para reflexionar, pero que, como docente, él había hecho todo lo posible. Incluso añade que otras personas, por proteger su reputación, habrían escondido la situación. El director apoya esa idea, afirmando que el profesor tiene razón y que lo más importante era preocuparse por el presente y el futuro, dejando de lado el pasado. Acto seguido, el director les pregunta a los maestros si sabían dónde se encontraba uno. Entonces un profesor menciona que Takayanagi había hablado con sus alumnos, así que se encargó de comunicarse con los padres. Había preguntado a la madre de Ao no si estaba bien, y ella respondió que su hijo se había retirado temprano porque no se sentía bien, pero que había llegado a casa sin problemas. Ante esto, el director comenta que le alivia escuchar esas palabras y que ahora discutirían el caso. Afirma que debían considerar a Ao no una prioridad, porque si terminaba dejando de ir a la escuela o abandonaba sus estudios, todo lo demás perdería sentido. Concluye diciendo que todos debían apoyarlo y estar firmemente a su lado. El profesor Takayanagi responde con un rotundo sí. Cambiamos de escena. Vemos a Kando conversando con una chica, que no es Miyuki. De pronto, entran algunos alumnos a hablar con Kondo. Ellos dicen que tenían un enorme problema, mencionan el incidente de Ao no, explicando que pensaban darle un escarmiento, por lo que habían grabado y dañado su escritorio. Sin embargo, al escuchar al profesor hablar de manera tan ruda y crítica, sintieron miedo. Kondo piensa para sí mismo que el profesor parecía un aburrido, del tipo que encubre las cosas. Aún así, de forma indiferente reflexiona que le daba igual, porque si el asunto se volvía serio, su padre lo resolvería de alguna manera. Sus kohais le preguntan si hablaba en serio, con una risa nerviosa, diciéndole que no debería ser tan frío, ya que lo habían hecho por él, su senpai. Kondo los mira y les dice que nunca les pidió que hicieran eso. Sus palabras dejan paralizados a sus kohai. Les aclara que él solo les había contado lo de Miyuki y que lo demás no era su problema. Fueron ellos quienes difundieron el rumor y quienes dañaron el escritorio. Los kohais, nerviosos, preguntan qué podían hacer ahora. Kondo les responde que disimulen con todas sus fuerzas, ya que todavía no había pruebas que los inculparan, pero si llegaban a descubrir quiénes eran, estarían acabados. Finalmente, en su mente, Kondo piensa con frialdad que había conseguido 2 esclavos más. La escena cambia al protagonista junto a Ai, quienes se encuentran agitados tras haber salido corriendo. El protagonista le pregunta si estaba bien, a lo que ella responde que sí, aunque acompañar a un hombre corriendo a tanta velocidad era agotador. Él comenta que siempre le ha impresionado cómo logra seguirle el ritmo. En sus pensamientos, el protagonista recuerda haber escuchado que, aunque varios clubes invitaron a Ai, ella rechazó a todos. Sin embargo, cuando le pedían apoyo, demostraba un desempeño digno de un prodigio. Como era de esperarse, también era muy talentosa tanto en lo académico como en lo deportivo. Ai le pide que descanse un momento para recuperar energías y le pregunta qué harían después. El protagonista se levanta y le dice que ya es momento de irse, proponiéndole ir a comer a algún lado. La invita a su casa, pues su familia tiene un restaurante donde preparan comidas muy ricas. Ya en casa, el protagonista saluda a su madre y le explica que se sentía mal, así que había decidido volver temprano. Aprovecha para comentarle que Ai, su kohai, también había salido temprano, por lo que decidió invitarla a almorzar. La madre, sorprendida, pregunta si acaso no se había escapado y le señala que aquello podría estar mal. Mientras tanto, Ai escucha todo desde la puerta. Aquí vemos un pequeño flashback. Se cuenta que el padre del protagonista, ya fallecido, era Kesinaro. Se entrenó en un hotel famoso, ahorró bastante dinero y se enamoró de su madre, quien trabajaba en la sección de servicio.
Juntos abrieron un restaurante de comida occidental. Más tarde, el hermano mayor del protagonista, quien estudió en una escuela de cocina, pasó a dirigir el lugar como segundo dueño. De vuelta al presente, la madre del protagonista dice que está bien y que dejen pasar a la invitada, que ella se encargaría de la comida. El protagonista agradece y le dice a Ai que entre. Ella, tímidamente, se presenta frente a la madre, diciendo que era un gusto conocerla y que su nombre es Ichihou Ai, Tsuko Ai. Se disculpa por la visita repentina y comenta que el protagonista siempre le ayudaba mucho. La madre y el hermano quedan sorprendidos por la belleza y la elegancia de Ai. La madre, emocionada, confiesa que jamás pensó que su hijo traería a una chica tan linda a casa. La invita a pasar y la acomoda. Ai agradece amablemente. Luego, al ver la carta de comidas, le pide al protagonista alguna recomendación. Él le sugiere el plato principal y le explica de qué estaba hecho. Ella queda maravillada, comentando que parecía delicioso, lo que alegra mucho al protagonista. Al regresar a la mesa, él se disculpa por lo sencillo del lugar, pero Ai le responde que, al contrario, le parecía algo nuevo y muy bonito, ya que en su departamento no tenían ese estilo japonés. El protagonista le explica que aquel cuarto era el espacio de descanso de su madre y su hermano, y por eso tenía ese ambiente acogedor. Ai comenta que se nota que el carácter de la familia se refleja en la casa y que le daba un poco de envidia, pues se notaba que su familia era muy unida, como la suya solía ser. La madre del protagonista llega con la comida y se disculpa por la espera. Ai, al ver los platos, queda fascinada. La madre le ofrece una bebida y Ai pide un té, lo cual alegra mucho a la señora, pues también era amante del té. El protagonista piensa que su madre estaba siendo un poco exagerada con Ai. Cuando la madre se retira, ambos jóvenes se quedan solos y agradecen por la comida. Ai prueba el plato y comenta que estaba delicioso. El protagonista reflexiona cómo hacía tan solo un rato ambos estaban planeando lanzarse desde la azotea. Luego, un poco avergonzados, bajan la cabeza y ríen juntos. Ai vuelve a decir que la comida era deliciosa y que le transmitía una sensación de calma. El protagonista explica que la receta había sido creada por su padre, que todo estaba cuidadosamente preparado, y que él estaría muy orgulloso de escuchar esos elogios. Ai se disculpa por haber sido algo insensible, pero el protagonista le dice que no pasaba nada y que, al contrario, le alegraba mucho que valorara la creación de su padre. Con una aura de tranquilidad, Ai comenta que se sentía aliviada y que, con solo probar la comida, podía deducir que el padre del protagonista había sido una persona amable. Él responde que le alegraba mucho que le haya gustado. Después de un rato, el protagonista le ofrece servirse más, pero Ai se detiene y lo mira seriamente. Le pregunta a Ouno si realmente estaba bien que ella siguiera viviendo. Le confiesa que había estado atormentándose todo ese tiempo y que incluso ese mismo día dudó mucho si debía ir a la azotea. Finalmente, reunió el valor, pero, a pesar de que era la primera vez que se veían, él había arriesgado su vida para salvarla. Ahora, gracias a eso, podía comer algo tan delicioso como lo que tenía frente a ella. Esa determinación que la mantenía en pie empezaba a tambalearse. El protagonista, con calma, le dice que en realidad no sabía lo que había pasado con Ichihou, que quizás solo podía decir cosas egoístas, pero que lo que iba a expresar en ese momento era muy repentino. Él había sido salvado por ella en ese instante. Sus palabras hacen que los ojos de Ai se llenen de lágrimas. El protagonista continúa, diciéndole con serenidad que quería que Ichihou siguiera con vida. Estas palabras destrozan completamente a Ai, quien no puede contener el llanto. El protagonista piensa que, al verla siempre tan firme y serena, y ahora verla derrumbarse frente a él, se daba cuenta de que, en esos momentos, estaba contemplando el verdadero rostro de Ichihou Ai.